Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy, mis queridísimos amigos? Les saluda con todo cariño su amiga Marisa Yergo. Estamos transmitiendo en vivo. De hecho, llevamos 15 minutos tratando de entrar al aire porque hay algunos problemillas técnicos. Y miren nada más cómo va a ser el tema de hoy, que es tolerancia. Y es algo que hemos estado tratando de manejar todos de manera consciente o no tan consciente a lo largo de toda esta cuarentena. Mientras tratamos de lograr que nuestra invitada de hoy se pueda ver en la imagen. Ya la tenemos por vía telefónica para poder comenzar con esto. Les recuerdo que a mí, Marisa Yergo, que es Marisa con doble S, Yergo es doble L, E-R-G-O, me pueden localizar en todas las redes con este nombre y yo ya sea como doctora Marisa Yergo TV de televisión. Les recuerdo también que si necesitan organizar alguna charla, quieren que yo vaya a dar un conversatorio, me pueden marcar al número de oficina 55 56 95 10 50. Les recuerdo también que pueden leer mis artículos cada semana en los diarios digitales Long Island al Día, lialdia.com o también en el cuartopoder.mx. Y que pueden conseguir mis libros, que son estos de aquí, ustedes ya los conocen, en www.amazon.com. Aquí ya tenemos como un conflicto de sonido. Ya está con nosotros la periodista Margarita Solano. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola Marisa, buenas tardes, días a toda su gente, tu auditorio y muchísimas gracias por abrirme este espacio. Todo lo contrario, Margarita, es un gusto que estés aquí. Y además, pues que nos vengas a hablar de este tema tan importante. Yo les platico, Margarita es conferencista, es una persona que ha abogado mucho por el tema de la paz, en este caso, educar para la paz, sensibilizar para la paz, dialogar para la paz, tiene maestría inclusive en lo que es este tipo de educación, periodismo político, licenciada en ciencias de la comunicación, ha hecho intercambios estudiantiles, estudios en prevención social de la violencia, en fin, es una persona muy preparada para este tema que es el que vamos a tratar hoy. Pues adelante, comiénzanos a platicar. Muchas gracias, Marisa. Pues lo primero que quiero decir es que la tolerancia, creo que ahorita todos nos estamos afrontando y enfrentando desde nuestros hogares, porque la vida está cambiando y tenemos un mundo, diría yo, que muy raro, en que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Entonces, la gran mayoría, los que pueden y los que tienen el privilegio de quedarse en casa, pues estamos enfrentándonos todos los días a distintos caracteres, a distintas posturas, a estar encerrados muchas horas, muchos días con nuestra familia, cuando antes teníamos una rutina totalmente diferente. Entonces, por eso me pareció como relevante que habláramos el día de hoy de qué tan tolerantes somos. Claro. Y cómo a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo intolerantes con el otro, ¿no? Así es. Entonces, quiero arrancar con una frase que me gusta mucho de la UNESCO que dice que la tolerancia es el umbral de la paz. Ah, qué bonito. Es muy bonita y en efecto lo que estamos diciendo es que nosotros necesitamos aceptar las ideas y las opiniones distintas a las mías. Y ahí creo que vamos a empezar el debate porque es muy, o sea, se oye muy bonito, ¿no? Esto de la tolerancia, pero realmente estamos dispuestos a tolerar al que piensa totalmente diferente a mí. Exactamente. Yo creo que no. Es un reto gigantesco, ¿verdad? Sí, y fíjate que eso es algo que además ha estado sucediendo dentro de casa y vamos a decir un poco fuera, a través justamente de las redes, porque pues se han abierto muchos más de estos medios de comunicación, el WhatsApp ha crecido mucho, los grupos en ellos y otro tipo de redes de comunicación en los que empieza el discurso político, religioso y de diferentes creencias y nos cuesta mucho trabajo realmente respetar la opinión de la otra persona, ¿no? Puede haber debates muy interesantes, pero también es muy fácil caer en el enojo, en la intolerancia, justamente. Yo conozco mucha gente que dice, a mí no me gusta la palabra tolerancia porque me suena a que tengo que tener paciencia o soportar incluso cosas injustas.
Claro. Y esa es la definición totalmente contraria a la tolerancia. Lo que nos dice la tolerancia es si tú te das cuenta dónde aprendemos o en qué momento nos damos cuenta que no eres tan tolerante o que eres muy tolerante. ¿Dónde? Y es que uno de esos ámbitos, desde luego, es el familiar. ¿Y por qué? Porque desde la casa, pues todos vamos creciendo, no es que sea bueno o sea malo, sino que todos vamos creciendo y vamos encontrándonos a nosotros mismos culturalmente desde el núcleo familiar. Pero empezamos a mirar a los otros como a los otros, no como nosotros. Y ahí empiezan las primeras pinceladas de la intolerancia. Por supuesto. Sí, por ejemplo, yo he sido una niña católica, criada en un colegio femenino para señoritas. Será de pronto muy difícil establecer empatía o tolerancia con una persona que sea atea, o con una persona que sea musulmana, o con una persona que de la India, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todas esas concepciones culturales y empáticas que tenemos en casa, a veces hasta radicales, ¿no? A veces hasta estereotipos que en la misma casa empezamos a crear o a decir, y que esos estereotipos lo que hacen es convertirnos casi siempre en aspectos negativos, claro, a un solo grupo. Si me escuchas el acento, pues yo soy colombiana de nacimiento, sí, y llevo 20 años estando viviendo en México. Y entonces es muy común que en mis entrevistas y en mis publicaciones, en los libros y todo, lo primero que me digan es ¿de dónde eres? Y después de decir Colombia, la siguiente pregunta casi siempre es la cocaína y Pablo Escobar. Y empiezan los estereotipos, ¿no? Exactamente, claro. Entonces es muy difícil empezar a construir una imagen en donde yo diga que soy educadora, soy periodista, soy escritora. ¿Quién soy yo? Y cuando si ya pongo mi nacionalidad, para muchos les suena algo negativo en donde me están encasillando. Por supuesto que sí. ¿No? Sí, sí, entonces, sí. La invitación es cómo sabemos o cómo se manifiesta la tolerancia, que me parece muy importante. Cómo saber que estoy siendo tolerante y cuándo no estoy siendo tolerante. Claro, porque todos, además todos nos creemos, ¿no? Los grandes tolerantes. Claro. Y acabas de mencionar un punto que es sumamente importante y que es que ya traemos una serie de prejuicios y etiquetas que de inmediato colocamos, así como tú dijiste, Colombia, droga, ¿no? Entonces, tenemos que liberarnos de todo eso, tenemos que empezar y deberíamos aprovechar, de hecho, mi estimada periodista, Margarita, para esta situación en la que estamos un poco encerrados y necesitamos aprovechar el tiempo de una manera positiva para empezar a reinventarnos en ese sentido, empezar a tirar de fuera los paradigmas que son peor encierro y los prejuicios que cualquier entorno físico, ¿verdad? Coincido plenamente, creo que es una gran oportunidad de reflexión la que estamos viviendo ahora y que nos invita a pensar y a practicar la tolerancia porque es un reto de todos los días, tanto como el ejercicio o una dieta saludable. Sí, ¿no? Exacto. Intentemos ser tolerantes poco a poco y paso a paso. Entonces les voy a decir esta lista que escribí para ustedes hoy sobre cómo manifiesto la tolerancia. Si yo quiero ser una persona más tolerante, ¿cómo le hago? Entonces yo lo que le digo a mis alumnos es, primero, hay que saber manejar un lenguaje neutro, sin manejos raciales, étnicas y de sexo. Claro. Y entonces eso parece fácil, pero uno lee las noticias, yo como periodista, y empiezan a decir, los colombianos robacoches, la venezolana que se fue a la fiesta y se murió. Entonces, ese es el uso incorrecto del lenguaje, donde ponemos etiquetas para justificar actos indebidos como un asesinato, ¿no? Entonces, ese sería el punto número 1. Ten mucho cuidado con tus palabras. Mira un poquito aquel decreto, ¿no? O consejo universal que es, sé impecable con tus palabras. Fíjate bien en lo que estás diciendo. Quiero, antes de que le des continuidad, saludar a Jan Canelón. Hola, ¿cómo estás, mi querido amigo? Qué bueno que nos estás viendo. También a Ricardo Espinosa, que dice, en los negocios solo existen 2 reglas. Primera,
Nunca perder dinero. Segunda, nunca olvides la regla número 1. Esta es frase de Warren Buffett. Vamos a ver si la aplicamos en un momento más adelante. Fíjate bien en qué gastas y saldrá, y si esa inversión es productiva. Tiene otro comentario que dice, creo que es el mismo. Sí, lo repitió. Muchas gracias por tu consejo. Lo tendremos en cuenta, pero continuemos con las reglas. Perfecto. Mira, la segunda que tengo es que hay que ser sensible a los acontecimientos comunitarios. Si una persona no es sensible, si no le interesa el otro, si no le interesa su país, si no le interesa su casa, si no es sensible con el vecino, pues muy pocas veces podrá ser tolerante con esas personas si no tiene un poco de sensibilidad. Y luego tengo en la misma medida, tenemos que interesarnos más por conocer a las otras personas. Claro. Vivimos en un mundo tan difícil y tan acelerado, tan convulso, que a veces no sabemos quién vive al lado. O no sabes, tu compañera de trabajo no le has preguntado nunca por qué se llama María, ¿no? Claro. O porque siempre viste de negro, ¿no? Entonces hay que fomentar un interés por conocer a las otras personas, porque en la medida que yo conozco al otro, se me quitan mis prejuicios, mis miedos, mis tabúes, ¿no? Tienes toda la razón. Y no solo eso, sino que es practicar esa apertura que a veces cantamos, pero que no somos. Queremos que el mundo nos conozca o que la persona de al lado nos conozca y que sepa de nosotros. Estamos muy acostumbrados a través de las redes a hablar o a presentar una imagen nuestra y, como bien dices, poco recordamos lo que los demás están viviendo. Sí. Y nos olvidamos de preguntar. Es importante esto que estás diciendo porque se encadena con el último tip que pongo aquí, que es la escucha activa. Ay, escuchar al otro a veces parece que sí, pero muchas veces estás hablando y estás mirando el celular cuando alguien te está confiando una confidencia, ¿no? Es muy cierto. O cuántas veces no interrumpes en un afán porque te escuche solamente tu voz y no la de la otra persona. Claro. O qué tal esa gente que te dice, ay amiga, te quiero contar de mi viaje a Italia, y de paso entonces te dicen, ay, cuando yo fui, cuando yo comí, cuando dices, ay, yo te quería contar de mi viaje, ¿no? Ni siquiera me escuchaste, ¿no? O esa persona que aparentemente te está escuchando, pero ya está pensando lo que te va a contestar. Entonces, ya no el 100% de su atención está concentrado realmente en el mensaje que tú le estás dando. Y sí, es algo de lo que todos adolecemos en algún momento. Exacto, entonces hay que aprender a quedarnos un poco callados para escuchar a la otra persona lo que me quiere decir. Claro. Porque si no la escucho no puedo ser empática ni la puedo conocer, ¿no? Claro. Fíjate que un dato que me llamó mucho la atención es que hay una encuesta y los médicos son los que menos escuchan. Entonces, ¿cuánto crees, Marisa, que te escucha tu médico de confianza de cabecera en tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues resulta que te escucha 1.30 segundos en promedio. Eso no es nada, tienes razón. Entonces tú vas y le dices, es que me duele la cabeza y empiezas, y él al minuto 30 ya está en otra cosa. Ya está formulando, ya está... Pero hay muchísimas quejas para nuestros amigos doctores, porque entonces dicen, escúchame, yo necesito que escuches mi dolencia, no mírame a los ojos, claro. No mires el celular, etcétera, etcétera. Entonces, si los médicos te escuchan 1.30, ahora yo quisiera saber cuánto te escucha tu mamá, cuánto escuchas a tu hija realmente con un problema, a tu hijo chiquito, porque dices, ay, está chiquito, ¿no? Entonces no lo escuchas con la misma atención. Es muy cierto. Tenemos más comentarios. Ceci Martínez desde Los Ángeles nos envía saludos y dice, saber escuchar es un don. Todos podemos hacerlo, pues sí, pero vamos a ponerlo en práctica porque, bueno, yo me doy cuenta que sí hay personas que lo practican altamente y ¿sabes en dónde te das cuenta? Cuando de repente te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo sigue tu tía fulanita? O sea, o qué sé yo, ¿no?
que dices, ah, caray, sí me estaba poniendo atención, pero... Claro, te da seguimiento a lo que le dijiste, ¿no? Eso creo de lo más difícil, porque además de que saber escuchar, pues tendrías que saber recordar o no sé, tener por ahí escondida una libreta, una agenda especial con toda la información de cada uno. Vea, fulanito me dijo que su papá se fracturó una pierna y entonces cuando hables con él como que revisar, está difícil, no estamos muy desacostumbrados a eso, que debería ser algo automático. Hay un cajón, se los juro, aquí en la cabeza donde podemos guardar esa información y podríamos hacer y hacer sentir sobre todo a las otras personas que están cerca de nosotros que realmente nos importan. Por favor, continúa. Yo creo que un buen ejercicio, Marisa, para nuestra gente que nos está escuchando es preguntarte quién es la persona que mejor te escucha a ti. Y entonces vas haciendo como todo este abanico de posibilidades y entonces tú misma te reflejas en ese espejo para que puedas saber cómo lo puedes aplicar tú. ¿No? ¿En qué estoy fallando yo? Porque a mí me encanta hablar con mi mamá o con mi pareja o con mi hija, pero es porque ella sí me escucha. Y yo, porque no me siento como tan activa en la escucha, ¿qué me falta a mí? Entonces creo que es un tip que les puedo dejar para que cada quien se lleve esa tarea de saber quién es la persona que mejor te escucha. Y luego Ceci Martínez, que aquí estoy viendo, que nos dice que todo podemos hacerlo, y yo siempre les digo a mis alumnos, claro que sí, porque además nosotros tenemos que desaprender y ser un poco más humilde, porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal y que tenemos que desaprender, ¿no? Sí, pues todavía tenemos por delante el resto de nuestra vida y hoy es el único día que existe. Como yo les decía hace un rato, es un momento de reinventarnos, es algo que debemos estar haciendo constantemente porque no somos seres estáticos. Tenemos esa maravillosa posibilidad de autotransformación y creo que este es un grandioso punto de partida, aprender a escuchar. Mira, decía Aristóteles que los seres humanos necesitamos los unos de otros. Y que aunque tú te fueras ahorita a la playa porque estás harta del ruido de la gente de tu casa, del trabajo, y estuvieras en una playa tú sola, seguro tendrías conflicto contigo misma, ¿no? Entonces, en la medida en la que todos relacionamos con todos, pues qué mejor manera que aprender a cultivar la escucha, la empatía y la tolerancia para que seamos todos como más armoniosos y no veamos a los otros, tú y yo, sino como un nosotros, ¿no? Que creo que es una de las grandes reflexiones de esta pandemia. Sí, por supuesto. Ahora te tengo otra sorpresa y es que la gente, tu auditorio seguramente dirá, bueno, Maggie, pero yo ¿cómo hago para fomentar la tolerancia ahorita en mi casa cuando llevo 6 semanas encerrada? Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que algo que ha servido mucho, y lo hablo desde el ámbito personal familiar, es hacer acuerdos. Claro. La gente necesita espacios y no todo el mundo tiene ahorita más de 100 metros de espacio en su casa. Hay gente que realmente la está pasando muy mal, encerrados en 30, 40 metros, 5 o 6 personas. Es verdad. ¿Qué podemos hacer en esos casos y en otros? Bueno, hagamos unos acuerdos en donde yo te digo, Marisa, ¿qué te parece si a las 8 de la mañana, que nos gusta a todos desayunar, tú haz hoy el desayuno y mañana que lo haga tu hija o mañana lo hago yo? Entonces, hagamos un acuerdo cooperativo. Cooperemos todos para que hagamos el desayuno y no le carguemos a la mamá o a la tía o a la abuela. Acuerdos, que de lunes a viernes haga el desayuno cuando ahorita estamos 6 habitantes en la casa. Claro, claro, suena muy bien. Haz acuerdos. Segundo, se vale tener un tiempo fuera. No, o sea, de repente yo le digo a mi esposo, estoy agotada entre las clases virtuales de mis 2 hijos, distintos grados, el trabajo, la conferencia, le digo, necesito mi tiempo afuera. Y me voy a mi recámara y agarro el Netflix o el libro favorito y estoy 1 hora, o te metes a bañar con agua helada con estos calores
y te das tu espacio para ti misma. Pues sí, Se claro. Se vale decir estoy cansada, estoy saturada del ruido de los niños, necesito un tiempo fuera, ¿no? Claro, y hay que respetarlo, ¿no? Porque somos muy dados a olvidar, precisamente porque no estamos escuchando o no estamos respetando estos acuerdos. Yo me acuerdo, de hecho, cuando éramos niñas, yo tuve muchos hermanos, y de repente pasaba eso, ¿no? Dicen, pues ya no te hablo, pues yo tampoco. Y yo era la primera, a la que se le olvidaba. Y a mí hasta me daba coraje porque yo llegaba a hablar con una de mis hermanas y ella sí se acordaba que ya habíamos quedado de no hablarnos y me hacía, Y yo decía, ¡ay! Si hubiera respetado el acuerdo, no estaría haciendo coraje, empezando por allí. Mira, mis hijos tienen 5 y 8 años, están súper chiquitos, apenas están aprendiendo a leer y a escribir, y yo los pongo a ellos mismos que hagan sus propios acuerdos de convivencia, porque entonces se pelean por el control remoto de la tele, por el PlayStation, porque tú viste más tiempo lo tuyo y yo lo mío. Entonces yo les digo, hay dos maneras de resolverlo. Una es por la vía de la violencia y esa no me gusta, que es que terminan peleándose, aventándose el control y llorando porque no pudieron hacer lo que querían. La otra, la manera pacífica, que yo como educadora de hacer lo que quiero que aprendas desde casa, es que hay otra manera de resolverlo y es a ver cómo le hacemos. Claro. ¿Qué te parece 1 hora tú y 1 hora yo el programa? Exactamente. Y yo ya se los paso en una hoja. Entonces vamos a llegar a un acuerdo en la televisión que es 1 hora y 1 hora, ¿no? Entonces los acuerdos, esos acuerdos lo que hacen es que la convivencia sea más sana y más armoniosa y que se fomente la tolerancia por el que piensa diferente. Claro. Insisto mucho en eso porque a veces como que se nos olvida y crees que todo el mundo debe reaccionar igual como tú lo harías y no. Al revés, es todo lo contrario, tienes razón. Y se me ocurren muchísimos más acuerdos que tienen que ver con esta convivencia tan estrecha, como por ejemplo el baño diario, ¿no? O sea, primero que nada, pues hay que bañarse todos los días y arreglarse, porque esa imagen que tú presentas, o sea, si todo el día te quedas en pijamas, pues y estás conviviendo con otras personas, no les estás mostrando ningún interés. Que la primera persona para la que te tienes que arreglar eres tú mismo, sí, porque el hecho de tener esa disciplina, de estirar tu cama, te van a hacer de entrada sentir mejor, te van a hacer sentir que estás, hombre, en un día de lunes a viernes, simplemente, ¿no? Aunque el sábado y el domingo rompas tus rutinas y descansas y lo que quieras. Pero, pues, que no pueden empezar los pleitos para el baño, ¿no? Si es que yo me bañaba a las 8, es que yo también, ok, pues ahora uno se va a bañar a las 8, otro a las 9, otro a las 10, o cada media hora, qué sé yo, respeten sus horarios. Algo así. Exactamente. Y otra cosa que también me parece interesante, yo por ejemplo soy muy sensible al ruido, ¿no? Entonces no sé si me he vuelto un poco intolerante con el tema del ruido porque tengo 2 niños chiquitos y todo el día sigo escuchando gritos, risas, carros, etcétera, etcétera. Pero entonces a mí me gusta mucho el espacio de estar en silencio, ¿no? Y a veces, y estamos en cuarentena, ¿cómo hago para estar en silencio y para no escuchar todos los ruidos y los platos y la licuadora y todo? Entonces muchas veces yo lo que hago es que me pongo los audífonos y medito. Pues sí. Y cuando hablo de meditar, porque mucha gente cree que los que meditamos o las que meditamos tenemos una rutina súper elaborada y no todo el mundo. O sea, puedes agarrar YouTube y poner una técnica de Ho'oponopono que es hermosa, preciosa, hawaiana, sí. Y dices relajación o meditación para estar tranquila. Y duran 10 minutos. Y de verdad cierras los ojos, te pones tus audífonos y después de esos 10 minutos ya empiezas incluso a tolerar y a sonreír por otras cosas que en el momento te chocaban. Claro. Fíjate, yo también te comparto, nosotros, mi esposo y yo hacemos una pequeña meditación 2 veces al día, y si estamos juntos, pues nos ayudamos en ese sentido, ¿no? Esto que tú acabas de decir es muy bueno, si no sabes cómo, hay muy buenas guías en YouTube, pero él me dio un consejo que me encantó. Él dice, para comenzar con las emociones adecuadas,
porque no cabe duda que la mejor energía es la que emanas desde aquí, piensas en un momento en el que sentiste mucho amor. Y me recordó un momento precioso que compartimos además. Entonces, es cierto lo que tú dices, porque desde el momento que yo recordé ese momento, mira, o sea, es inevitable la sonrisa y cambia tu vibración con todo eso. Y entonces lo que le vas a regalar al mundo en la oración, en la meditación, es algo muy positivo, pero además como multiplicado por esa emoción. Y a mí me encanta, la verdad es que yo apenas descubrí la meditación hace un año, porque sufría mucho de migraña y después de tomar en mil medicinas, una amiga que medita mucho y es súper zen me decía medita, y un día puse meditación para que se te quite el dolor de cabeza y de verdad yo decía, ¿esto qué es? Que no sí. Puede ser, ¿no? Claro. Entonces yo creo que los acuerdos familiares, la meditación, ¿no? El manejo del lenguaje, tus tiempos fuera, tus espacios, pueden ayudarte, Marisa, que podamos hacer de esta contingencia algo más tolerable, claro. ¿no? Para todo, más armonioso, para que empecemos a ver a los otros como a nosotros somos el espejo de los demás. Sí. Y que tratemos de ver que todos somos diferentes, pero que esas diferencias son las que nos engrandecen como personas, como países, como naciones. Estamos viendo unos conatos de intolerancia lamentables en México, sí. Con los médicos, con las enfermeras. Ya ha pasado también con gente de Asia que está llegando a nuestro país, ¿no? Y la gente por desconocimiento, cuando tú no conoces al otro, pues te genera miedo. Sí. Y el miedo hace que tengas rechazo. Agresividad, violencia, ¿no? Claro. Que seas agresivo, que seas violento. Por eso para mí era importante que hoy nos registráramos en este tema tan bonito de la tolerancia. Porque pues los médicos son nuestros héroes ahorita, son los que están saliendo en la primera línea de la batalla, ¿no? Entonces sí. Es normal que sintamos miedo ante un momento en el que no entendemos qué pasa, es una enfermedad que todavía no hay vacuna, lo que tú quieras. Claro. Pero lo que no podemos ahí sí tolerar son las injusticias y los malos tratos hacia nosotros. De acuerdo. Totalmente, y ese es un buen punto de partida. Al contrario, si estamos haciendo meditación, oración, vamos a pedir por todos los médicos del mundo que de verdad están sacrificando su vida personal y se ponen en riesgo por ayudar a todos los que en este momento pues están cayendo en ese terrible problema de esta pandemia, ¿no? Entonces, ellos se exponen todos los días. Yo conozco familias en las que los médicos no pueden ver a su mamá más que por la ventana. O sea, conozco un caso en especial que la mamá vive sola, los hijos son médicos y le dejan todo en la puerta y le hablan por teléfono y se miran desde la ventana porque no la quieren contagiar. Pero es una cosa, es algo muy triste. Ellos están sacrificando su vida personal por todos nosotros. Entonces sí es algo que debemos tomar en cuenta y de entrada agradecerles. No te está diciendo que los toques o que los beses, pero no los rechaces. Al contrario, ayúdales en la medida de lo posible y pide por ellos. Es un buen punto de partida para empezar a practicar la tolerancia. Y eso es hacia afuera, ¿no, Marisa? Estamos hablando de los médicos, ¿no? Pero hacia adentro, en nuestra casa, también tenemos un reto enorme con esos acuerdos, con escuchar al otro. O sea, hijo, de verdad, porque siempre que me hablas gritándome. A lo mejor es que nunca le pones la atención que le pones al otro, o así él cree que si te gritas y te oyes, y entonces empiezas a escuchar, y cuando escuchas te vuelves empático, y cuando te vuelves empático eres tolerante, y claro. Ya sabes, ¿no? Sí, y además eso, tal como lo dijo Margarita, es tal y como se debe de hacer. Cuando viene un miembro de tu familia, porque estamos tratando también como de evadir a través de las redes, ¿no? Nos pasamos viendo WhatsApp o viendo programas como este que nos pueden hacer mucho bien, tomando clases de diferentes idiomas, o inclusive ahorita hay cursos muy interesantes con los que puedes terminar con un diploma y aprovechar de manera positiva tu tiempo en casa, pero tienes razón, no podemos descuidar lo que normalmente no tenemos.
y que es a nuestra familia cerca. Inclusive tengo por ahí entendido que se han incrementado los casos de violencia. Ese yo creo que es un tema que se tiene que ver aparte, porque sí, definitivamente había familias en las que las cosas no estaban bien y el hecho de tener que convivir de manera forzada puede ser un catalizador para todas esas emociones negativas. Pero vamos a pensar que vives en el seno de una familia en la que todo eso es normal, o sea, la agresividad es algo normal, no es algo tremendo de que llega a estos niveles. Y no estás escuchando a las personas que están contigo. Y eso que acabas de decir son los dos primeros pasos de una comunicación positiva, proactiva, vamos a decir así. La primera es, te estoy escuchando. Y para demostrarte que te escucho, lo que me acabas de decir es esto. Te lo voy a repetir para que veas que sí te escuché. Y de allí viene la empatía. Sí, comprendo que te puedes sentir desesperado, triste, enojado por esta situación. Yo también me sentiría así. ¿Qué sigue? Fíjate que hay un ejercicio, yo le digo a mis alumnos que por lo general son maestros de educación básica, de adolescentes, yo les digo, miren, no nos hagamos todos, tenemos redes sociales, hagamos este ejercicio de revisar nuestro Facebook. ¿Qué pasa con nuestro Facebook cuando son las elecciones? Elecciones para presidente o para gobernador, en donde cada quien tiene su corazoncito, su filia, su candidato. Claro. Y entonces empiezas a mirar que hasta hay familiares tuyos, ahí aparece el tío que va a votar por el contrario a ti, y a ti te da coraje, y dices, míralo, y el lunes con una camisa del candidato, y el martes con la canción del candidato, y terminas bloqueándolo. Hay mucha gente que no soporta en temas políticos, ya ni hablemos en temas de religiosos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿quiénes son los que se quedan en tu lista de Facebook? Los que se parecen a ti. Muy cierto. ¿No? Los que se parecen a ti, incluso hasta físicamente, los que tienen la religión parecida a la tuya, el que te aplaude, el que te pone la manita de arriba. ¿Eso qué quiere decir? Me parece terrible, pero la gran realidad es que no estamos acostumbrados a convivir con las diferencias. Y si las diferencias nos engrandecen, entonces, ¿por qué lo vemos como algo negativo o de rechazo? Qué duro, ¿verdad? Entonces, demasiado duro, sí. Por eso yo creo que en esta contingencia es una gran oportunidad para educarnos hacia la paz y la sana convivencia, y arranca con la tolerancia, ¿no? Entonces, siéntate a escuchar, repítele a tu hijo, a tu hija, a tu papá lo que él te ha dicho. Míralo a los ojos. Ahora tenemos Zoom, tenemos Facebook, tenemos infinidad de... No, sí, literal. Sí, o sea, te estoy mirando a los ojos, ¿no? No tengo los celulares al lado. O sea, eso es una manera también de decir, toda tu atención te la estoy dando a ti. Claro, porque ¿no? Sí es muy cierto, ¿no? O sea, estamos con el aparato, creemos que somos multitask, y a lo mejor sí, pero esto se ve muy feo, el que estés, oye, te quiero contar una cosa así, claro, dime. No, espérate. Dime. Nos pasa hasta con las mejores amigas, ¿no? Que llevas un año sin verlas, por fin coincide la agenda, se van a un restaurante a echarse unas copas, y está todo el mundo, se la pasan, perdón, es que tengo que contar, perdón, y todo el mundo dice, sí, no te preocupes, pero la verdad es que nos sentimos un poco lastimados. Dice, sí. Yo le quería contar a Laura, llevo un año pudiendo ver a Laura, y ahora que la veo, pues Laura sigue con el teléfono. Entonces yo creo que hemos perdido un poco como ese contacto que nos caracteriza, y ahorita el COVID-19 lo que nos está diciendo es eso. Claro. No puedes tener contacto directo con las personas que amas. Entonces, si no podemos tener contacto directo con esas personas que están fuera de tu casa, llámalas y escúchalas y míralas a través del Zoom y dile cuánto las quieres y diles cuánto las necesitas. Claro. Porque estamos dándonos cuenta también que la vida se nos va en un segundo, ya nadie la tiene garantizada. Correcto. Wow, pues sí,
Creo que en puntos muy específicos nos has regresado al aquí y a la hora, a que pongamos atención a esas personas que tenemos cerca, sobre todo, porque más o menos sí tenemos manejado esto de las redes y sabemos poner atención, pero estamos escuchando a aquellos que están aquí, estamos interpretando sus miradas adecuadamente, sus cambios de humor, y estamos encontrando una nueva armonía y aprovechando estas circunstancias de una manera positiva. Es el momento que lo pienses y que empieces a cambiar todo aquello que no estás haciendo de la mejor manera, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Creo que hay una importante necesidad de regresar al origen también de las emociones y su manejo, y que en estas épocas que estamos como en un arraigo, digo yo, un arraigo obligado, claro. Necesitamos volver al núcleo, que es la familia, claro. Porque la mayor excusa que tenemos todos los adultos es: no tengo tiempo. Sí, es muy cierto. No tengo tiempo, y ahora ya llevamos 6 semanas, casi 6 semanas, claro. Entonces ya no me puedes decir que no pudiste escuchar a tu hijo adolescente. Exactamente. Que lo tuviste ahí tanto tiempo para poder decirle lo que a lo mejor traías atorado en la garganta, ¿no? Claro, claro. Que quien lo pueda hacer, aprovéchelo. Mis hijos ya crecieron, ya se fueron, ya formaron sus propias familias, así que yo qué más quisiera, ¿verdad? Que haberlos tenido confinados estas 6 semanas y abrazarlos todo lo que pudiera. Háganlo, mientras puedan, háganlo. Aquellos que tienen esa maravillosa oportunidad, sáquenle jugo, como dicen. Expriman ese limón y háganse una sabrosa limonada. Exactamente. Margarita, de verdad que tus palabras son muy valiosas. Creo que nos han centrado en lo que es importante, en el aquí y el ahora, y en esta palabra que de verdad necesitamos tomar conciencia plena, que es la tolerancia. ¿Nos puedes compartir tus redes donde te podemos encontrar? Ya están escritas al final de esta transmisión, pero de todas maneras nos gustaría escucharlas de ti. Claro que sí, mira, yo soy la directora y fundadora de Actores por la Paz, que es una organización civil que se dedica a fomentar el que todos podamos ser actores de paz y de cambio. Entonces nos encontramos en www.actoresporlapaz.com. Asimismo nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Twitter y también en Instagram. Y personalmente en Facebook me pueden seguir como Maggie Solano, Maggie M-A-G, en Iglesia E, como Maggie Simpson. Maggie Solano, ahí estoy en Facebook, y en mi correo electrónico personal, que es margaritasolano@actoresporlapaz.com. Perfecto, pues de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Digo, queríamos que todos conocerte de carita y todo, pero por algo no se pudo. Vamos a tener otras pláticas sobre otros temas parecidos. Invitamos a nuestro público que nos sugiera. Agradecemos a Ceci Martínez sus comentarios, ya los estarás viendo tú. Dice, darle gracias a la vida, que estamos sobreviviendo. Muy buen programa, muchas gracias. Gracias a ti por siempre vernos con tanto cariño. También Karina ya apuntó tus datos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo que siempre les pido a todos ustedes que ven el programa, ya sea en vivo, directo, o que lo ven después, que lo compartan muchas veces, porque como podrán ver, lo que trato de hacer con esto es reunir personas que saben y que nos pueden ayudar y que están compartiendo con nosotros consejos muy valiosos. Compartan y compartan todas las veces que puedan. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos el día de hoy. No, a ti, Marisa, por el espacio, y siempre les digo que todas estas cosas académicas y de formación tenemos que aterrizarlas para la vida, entonces siempre me gusta dar consejos para que lo podamos llevar a la práctica en casa, en la escuela, en el trabajo. Claro. Creo que se ha hecho un gran ejercicio de identificar cómo puedo ser más tolerante, ¿no? Por supuesto que sí. De verdad, gracias, y también a todos ustedes que nos vieron. Estamos otra vez en vivo el próximo viernes a las 11:30, si no se nos atraviesan otra vez problemas técnicos, ¿verdad? Claro que sí, un abrazo gigante. Gracias, bye bye al público. Stop streaming. Y publicarlo, a ver, déjame ver.